Y venimos hablando todos los días del dengue, Silvina. Claro que sí, por eso tenemos un especialista, lo habíamos prometido, Andrés, que viene a respondernos todas las dudas que tenemos acerca de esta situación y de esto que estamos viviendo, porque cada vez hay más casos positivos de dengue. ¿Cómo estás? Adrián Díaz es investigador del CONICET, del instituto, no recuerdo bien ahora el nombre, pero es un instituto de investigación que es de la Universidad Nacional de Córdoba, vinculado al CONICET, ¿no es cierto? Sí, es el Instituto de Virología, doctor José María Vanella. Ah, mira. De la Facultad de Ciencias Médicas. Sí, que ha sido protagonista en la época de la pandemia, mucho. Mucho en la pandemia, también ahora con la crisis de la encefalitis equina del oeste también. También. Así que... Gente muy talentosa, con mucha capacidad. A mí me ha tocado ir a hacer notas, la verdad que admirable el trabajo que hacen allí. Adrián, para comenzar, tema dengue. Hasta hace unos años el dengue era algo que importábamos, ¿no? Venía alguien del Brasil o de otro país tropical y decíamos, bueno, los casos de dengue en realidad es porque esa persona vino contagiada y bueno, no es autóctono. ¿Qué está pasando? ¿El dengue ya se convirtió en algo autóctono, endémico en nuestro país? En los últimos datos de la última curva epidemiológica que salió en el boletín oficial, perdón, en el boletín epidemiológico, para la región del noreste, en el último año lo que se observó es una transmisión continua y reporte de casos de dengue en esa región del país. Pero eso fue llamativo porque prácticamente el año pasado no tuvimos un invierno crudo que permitiera que se corte la transmisión vectorial. Todavía para el resto del país, la zona templada indicaría que no, que todavía hace falta la introducción en la primavera del virus con las personas para que se revuelva a restablecer los ciclos autóctonos de transmisión. Esto para que la gente quede claro. Antes, para que el virus se establezca en un lugar, necesita mosquitos, Aedes aegypti y humanos. El mosquito, la parte adulta del mosquito, desaparece con el invierno y ahí se corta la transmisión. Por eso se dice que ahora cuando llegue el frío va a bajar. Exactamente. ¿Va a bajar? Sí, yo creo que todavía el calentamiento global no ha hecho que desaparezca el invierno en la zona templada. Claro. Vamos a ver, porque el invierno pasado fue muy cálido. Fue muy cálido y fueron muy pocos los días fríos en Córdoba. Pero así todo, la parte adulta del mosquito desaparece. Pero en la región subtropical eso se pone cada vez más en juego porque los inviernos son cada vez más templados, más cálidos y muy probablemente el estado adulto del mosquito siga activo, picando y transmitiendo el virus. Adrián, y te pregunto desde tu conocimiento algo que es polémico y que lo venimos hablando acá en Crónica Matinal con Andrés, lo hablamos mucho, el tema de la vacunación. Sí. ¿Qué recomendás? ¿Que se tienen que vacunar o no? Especialmente aquellos que ya han tenido dengue. Bien, bueno, la vacunación, no soy médico, eso lo debería recomendar cada médico a su paciente, analizando la historia particular de cada paciente. Lo que sí yo te puedo decir con los estudios de fase 1, 2 y 3 es que es una vacuna segura que demostró tener mucha eficiencias para los serotipos dengue 1 y dengue 2, que son los que mayoritariamente circulan en el país, y para esos serotipos tuvo una eficiencia mayor del 80%. O sea, la vacuna es eficiente, cosa que estaba puesta en duda por las autoridades nacionales. Sí, no, eso no hay ninguna duda porque es una vacuna que es eficiente y disminuye para bajar la carga de las hospitalizaciones. Claro. Esa vacuna, nos pregunta por ejemplo Nelly Rosa, vamos a abrir el WhatsAppero 351-564-4048 para las consultas, para que vos le puedas preguntar al especialista Adrián Díaz lo que vos quieras. Mayores de 70 años, ¿se pueden vacunar si ya tuvo dengue? ¿Quiénes se tienen que vacunar? Bueno, la vacuna está recomendada para personas mayores de 4 años y hasta 60-65 años. Bien. No está recomendada para embarazadas y personas que tengan comorbilidades, como puede ser hipertensión, algún problema cardíaco. Pero de vuelta digo, eso me parece que es, primero que es una vacuna nueva, muchos de los datos y de las recomendaciones que hay son extrapolaciones que se han hecho de los estudios a campo, ¿sí? Creo que eso es mejor que lo trate cada paciente con su médico. Para salir el tema vacuna, ¿no? Sí. Que la vacuna es una forma también de prevenir el dengue hemorrágico, el dengue más complejo.
Vamos al tema prevención, para evitar llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Se está hablando mucho de la fumigación. ¿Qué otras medidas son las que corresponden? ¿Qué opinás de la fumigación? Hay algunos especialistas que sostienen que la fumigación llegó tarde y que tampoco es lo más importante. Bueno, de vuelta, ¿qué necesita el virus para mantenerse? Humanos y mosquitos. Bueno, a los humanos no los vamos a hacer desaparecer. No. Evidentemente. Nos quedan los mosquitos. Entonces, ¿cómo atacamos a los mosquitos? Tenemos muchas herramientas para atacarlos. Primero con las fumigaciones, pero ahí atacamos la parte adulta nomás. Si nosotros estudiamos cómo es el ciclo biológico del mosquito, tenemos los huevos, las larvas, las pupas y los adultos. Larvas y pupas están en ambiente acuático. Los huevos están asociados a un ambiente acuático, pero la hembra pone los huevos en los recipientes con agua, pero en las paredes. No los pone en el agua, están en las paredes. ¿Sí? Por ejemplo, en un balde. Claro. En un balde que Tener en cuenta quedó eso. parado y no dado vuelta. Llovió ayer, se llenó de agua. Sí. Entonces el mosquito, hembra, pone los huevos Allí. en las paredes. Exactamente. En toda la periferia que quedó inmediatamente por encima del nivel del agua, ahí va a depositar los huevos. Y son fáciles de ver porque va a haber una liñita de puntitos negros bien por encima del nivel del agua. Ahora, están los huevos, las larvas, dijimos las pupas y el adulto. Con las fumigaciones matamos el adulto. Pero las fumigaciones tienen que ser sostenidas. ¿Por qué? Porque en una ciudad la población está compuesta por huevos, por larvas, pupas y adultos. Yo paso esta semana, justo estamos hablando de Nueva Córdoba, bueno, paso por Nueva Córdoba, fumigo Nueva Córdoba. Mato los adultos de esta semana. Pero ¿qué pasa la semana que viene? La semana que viene la otra. Están las larvas de esta semana, se convierten en adultos de la semana siguiente. Claro. Y así va a pasar con los huevos. Los huevos van a pasar a larva, de larva a pupa y adulto. Estamos hablando, porque Nora nos pregunta, ¿a alguien que tiene dengue, si lo pica cualquier mosquito, puede contagiar? No es cualquier mosquito. No es cualquier mosquito, es el Aedes aegypti. Y cuando yo estoy con síntomas, la persona se convierte en una fuente de infección para los mosquitos 2 o 3 días antes de que inician los síntomas. Ajá. Y aproximadamente hasta 5 días. ¿Y qué recomendás? Porque tengo un caso cercano en ese que hay un caso positivo de dengue. ¿Qué recomendás que haga la familia? Porque la familia, una de las hijas se pone todo el tiempo repelente y están que no se acercan. ¿Qué es la recomendación que vos le brindás desde tu conocimiento? ¿Qué hace la familia que no está contagiada, por ejemplo? Y ahí lo que hay que hacer es a esa persona aislarla en el sentido de que evitar que la piquen los mosquitos, porque si no se convierte en una fuente de infección y eso hace seguir amplificando el virus en la población, en la comunidad. Otra cosa que tiene que quedar en claro, cuando el mosquito pica a una persona que está virémica, no es que se infecte inmediatamente, va a pasar lo que se conoce como un periodo de incubación extrínseco, que es el periodo que demora el virus para que pueda ser transmitido por el mosquito, que es aproximadamente una semana. Entonces a la semana siguiente de que ese mosquito se alimentó con sangre infectada, va a poder recién transmitir el virus. Claro. Adrián, mira esta pregunta que nos hace Gladys de Barrio Rivadavia Anexo por WhatsApp. Le transmito más abajo, ¿no? Dice que en Barrio Rivadavia Anexo pasaron una sola vez y en una parte del barrio. No se confirma entonces lo que vos estás mencionando, que hay que pasar constantemente por el mismo lugar. Segundo, el tema del agua, ¿no? Porque algunos hablan de la pileta, si tiene cloro o no tiene cloro. En este caso lo que nos dice Gladys es que tiene una planta acuática que todos los días le cambia el agua. ¿Está haciendo bien? Nos pregunta Gladys. ¿Qué haces con esos recipientes que tienen agua? ¿Como una pileta o una planta acuática? Bueno, Aedes aegypti no suele criar mucho en pileta, no es un criadero que él elija. ¿Por qué? Porque las piletas por lo general están en espacios soleados. Uno no los pone debajo de la sombra. Uno construye la pileta en un lugar soleado. Y los lugares soleados no son elegidos por el mosquito. Entonces, yo me concentraría más que nada en espacios relativamente pequeños, en la gente que no tiene, por ejemplo, agua potable, que tiene una cisterna o que tiene otros recipientes donde acumula el agua. Esos lugares sí
son especiales criaderos de Aedes aegypti. ¿Sabés que veo mucho cuando estoy caminando por las calles de mi barrio? Muchas personas que salen en los cochecitos y se ve que, bueno, por ahí el repelente para los niños o a lo mejor es muy costoso o a lo mejor no lo recomiendan, no sé, no entiendo mucho. Les ponen los tul. ¿Vos recomendás eso? Los tul van con los coches y van con todo lleno de tul ahí. Sí, totalmente. El tul, la tela mosquitera, son medidas que son súper saludables porque no implican usar ninguna sustancia química y además son estables, digamos. Yo los compro una vez y ya los puedo usar muchas veces. O sea, es una medida bastante económica para implementar en el hogar. Entonces, Adrián, hablamos. Principal medida, el descacharreo, digamos. ¿Qué es el descacharreo? Es que si tenés un balde con agua, darlo vuelta. Si tenés una planta acuática, lo mismo. No dejar que el mosquito hembra ponga los huevos en la superficie, en los costados, ¿no? Principalmente. Lo siguiente que te quería preguntar, hablamos de tools y también de telas mosquiteras, repelentes. El tema del momento. No se consigue, Oliver. Que no se consigue, que si se consigue es muy caro, que hay que renovarlo cada 6 horas, algunos dicen cada 4, otros dicen cada 8. Bueno, hay mucha información dando vuelta. ¿Qué es lo que realmente está bueno hacer con temas repelentes? Bueno, los repelentes comerciales funcionan de acuerdo a la transpiración de la persona y la actividad que está haciendo, se van a tener que aplicar de a distintas horas, 2, 4, 6 o 8 horas. También está, como esto que vos decís, la problemática de que aumentaron muchísimo de precio, hay mucha especulación al respecto, en algunos lugares no venden o la venta es limitada por persona o directamente no hay. No hay. Bueno, hay una movida bastante grande que es la de utilizar algunos repelentes naturales que los pueda producir la misma persona. Esos repelentes no han sido probados, digamos, en el laboratorio como para ver si realmente repelen a los insectos, pero el uso y la experiencia de ciertas personas indican que sí, que funcionan. Por lo general se hacen con plantas muy aromáticas, ¿sí? Como puede ser la menta peperina, la guaribay, el clavo de olor, algunos también usan la citronela. Las velas de citronela también funcionan bastante bien para repeler estos mosquitos. Y bueno, ahora... ¿El lugar de principal contagio del mosquito es uno va caminando por la calle o tiene que ser el problema principal es en los hogares, en los espacios públicos? ¿Dónde uno tiene que tener más cuidado de la picadura del mosquito? En cualquier lado. O sea, ahora el mosquito está en cualquier lado que sea un ambiente urbano. ¿Sí? ¿Cuáles son las horas del día que principalmente pica este mosquito? A la tardecita y a la mañana. Y a la mañana. Tardecita y a la mañana. Y a la mañana temprano. Y otra cosa, a lo mejor en estos días que la temperatura por ahí baja, quizás la actividad a la tarde se adelante un poco y a la mañana se retrasa un poco. Y en estos días de humedad, que por ahí está muy pesado, el mosquito puede estar activo bastante, casi todo el tiempo. Te pregunto, ¿sabes que he estado recorriendo las farmacias buscando repelente, que no hay, vienen y ahí nomás salen? Hay de niños que cuestan bastante, más de 12.000 pesos cuestan. Sí. Esos de niños que encuentran la gente, ¿los puede usar los adultos o qué les recomendás? ¿Que busquen los repelentes por ahí, como decía Andrés, los más naturales, eso? ¿Qué es la recomendación que le brinda? No, se pueden usar para cualquiera, sino que me imagino que al ser de niños deben tener una concentración menor o algún otro compuesto que sea un poco más suave, digamos. Sobre todo para la piel, para la dermis. Claro, exactamente, que son más delicados. Bueno, muchísimos mensajes al 351-564-4048, el WhatsAppero. Último mensaje. A ver. Félix Sebastián Olima de Villa Carlos Paz. Hola gente, ¿cuánto tiempo después de haber sido picado por un mosquito infectado uno puede comenzar a manifestar los primeros síntomas? Lo había respondido en algún momento. ¿Cuánto tarda aproximadamente la sintomatología de la enfermedad, no? Eso varía mucho de las personas, pero digamos, hagamos un promedio, aproximadamente unos 5 días de cuando me pica, ¿sí? Puedo empezar a manifestar algún síntoma, que por lo general es la fiebre o el decaimiento general. ¿Sí? Fiebre y decaimiento. Y después empieza el dolor corporal. Y empieza el dolor corporal también, sí. Y el sangrado de encías me han dicho que ahí es cuando ya tenés que recurrir sí o sí a un médico.
Sí, esos son los primeros síntomas, como cuando... Entonces lo que se evalúa mucho es el nivel de plaquetas, porque si el nivel de plaquetas está muy bajo, me indica que puedo experimentar alguna hemorragia. Y ese es el peligro con el dengue. Por último, para ir a los momentos más graves, hablamos de prevención, hablamos de vacuna, hablamos de lo que hay que hacer, el contagio, la enfermedad, cómo evoluciona. Vamos al último, a la etapa más complicada, los casos graves, hemorragia, mencionaba vos. Siempre se decía, uno tiene incorporado en el chip el sentido común, que la segunda vez que te pica el dengue, ahí es cuando podés tener la hemorrágica. ¿Eso es así o es parte del sentido común que ya no es, que no tiene ciencia por detrás? No, es una hipótesis como para explicar por qué algunos casos graves están asociados con infecciones secundarias con otro serotipo diferente. No es tan así, o sea, lo que quiero decir es, si yo en esta temporada me infecté con el serotipo 1 y el año que viene me infecto con serotipo 2, no necesariamente sí o sí voy a desarrollar dengue grave. Aumentan las probabilidades que desarrolle dengue grave si me infecté antes con otro serotipo, ¿sí? Bien. Pero una persona puede desarrollar dengue grave con la primera infección. Claro, tiene que ver con las defensas del cuerpo, imagino. ¿Y del serotipo? Y depende también del serotipo. Ajá. Y de las particularidades de cada persona. Claro. Porque cada persona Serotipo tiene porque una hay dos tipos de virus en Córdoba. Hay 4. Bueno, en Córdoba hay 2 este año, pero en el mundo hay 4. En Argentina circulan 3. Los dominantes son 1 y 2. Y el 3 que está teniendo este año está teniendo una circulación muy limitada en el país. Bueno, Adrián, llegan mensajes. Importantísimo, la verdad, y nos quedaríamos todo el programa hablando con Adrián. Mariana dice, excelente, Adrián, muy claro y concreto. Sí. Gracias por la información brindada. Bueno, Sí. Gracias. Sí, lo que dice Mariana es lo que expresamos nosotros también. Sí, clarísimo. Nos quedaríamos todo el programa hablando con vos, pero bueno, son tiranos los tiempos de la televisión, sí. realmente muy Gracias, Adrián. interesante. Muchas Un gustazo. gracias.